en estos días estás publicando una biografía de Pedro Lemebel que se llama Loca Fuerte, que tuve la oportunidad de leer y que disfruté muchísimo. Y me quedé con 1000 historias en el cuerpo y tengo a mi marido agobiado de tantas historias que le cuento yo del libro. Y me dice, bueno, yo no voy a poder leer el libro porque sencillamente tú me lo estás contando entero. Está muy lleno de unas anécdotas sabrosas y de cosas que representan a Pedro Lemebel de cuerpo entero y que a mí también me tocó conocer. Y tú eres un biógrafo, has escrito biografías de otras 4 personas por lo menos, aparte de esta de Pedro Lemebel. ¿Qué buscas en los personajes de tus biografías? Yo siento, para lanzar algo al ruedo, que te ves un poco en los personajes que retrata. Hay elementos de ellos que te resultan atractivos. Sí, yo creo que uno primero quiere explicar el personaje, o sea, entender por qué. Siempre es entender por qué. En realidad, para cualquier trabajo como en periodismo es entender por qué pasó esto, por qué este personaje es así, por qué hizo lo que hizo, porque pudo haber hecho otra cosa. Y ahí, claro, las vías que toma generalmente son vías, patrones vitales que uno conoce. Entonces, como uno los conoce, claro, uno está ahí también. Con Pedro, que lo conocí, estaba el entender su tránsito, su viaje. Eso es muy interesante el libro. Que ojalá lo pudieras contar así como esta especie de podríamos decir, como de trayectoria vital, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la ciudad, sí, además. Tiene que ver con la ciudad. Primero me interesaba eso, porque para él era muy importante la ciudad. Para él era muy importante Santiago. Para él era muy importante el centro de Santiago, llegar al centro. Y su vida puede ser descrita como un arco vital que va desde la periferia, desde los márgenes, en todos los sentidos, hasta el centro. Hasta el centro no solamente de Santiago, sino de la historia de Santiago, de la historia de la literatura, de la historia de Chile, digamos. O sea, Pedro Lemebel se instala en la historia, logra instalarse en la historia de Chile, haciendo un viaje que es un poco el arco que también hizo la Violeta Parra, que también era rabiosa como Pedro, también era fuerte. Rabioso como tú también, ¿no? También, pero era más, yo creo. Ahora, espérate una cosa, seguimos con Pedro después, pero sí. ¿Tus rabias tú las vives solo? ¿En tu casa, como comiéndote el celular, así? Sí, a veces sí y a veces no. Ya. Pero yo nunca te he visto rabioso en una comida, te he visto contestar secamente, por ejemplo. En situaciones sociales más difíciles. No, yo sí, sí, ahora me estoy acordando de una. Pero un zamarreo así, pegarle un zamarreo a alguien, no te he visto. A alguien... ¿Una parada de carro? Una parada de carro, sí. Pero así como... a no ser que sea mucho, demasiado, por suerte la gente que me toca estar en esas situaciones nunca es así, puedo estallar en una gran parada de carro. Igual me gusta un poco la escenificación, debo decirlo, porque queda en la memoria de los otros, po. Sí. Bueno, y Lemebel hacía mucho esto. Y ¿tú sabías cuando empezaste a escribir la biografía que era un rabioso? Sí, no. Era porque él lo decía, porque era evidente, porque era parte de su carta de presentación. Él se presentaba así, era así, tenía sus razones para ser rabioso, bien fundadas, digamos, en la infancia sobre todo. Entonces, claro, pero también trascender las anécdotas, porque muchas veces, no solamente en el caso de Pedro Lemebel, en el caso de otros escritores, de una en particular, la Cololina, la Estela Díaz Barín, que también le hizo un perfil biográfico. Claro. ¿Ese libro se llama? Se llama... ¿Las malditas? No. Se nos fue, no lo mismo. Bueno, que es un... el libro en mano de los malditos. Claro. Que Los Malditos dice a Rodrigo Lira,
extremas. Extremas. Mujeres extremas, que son 2 libros antologados por la Leila Guerriero en edición UDP. Y en Mujeres Extremas dice Estela Díaz Barín, una escritora de la generación del 50, que siempre la recordaba en base a puras anécdotas, una suma de anécdotas. Y se perdía la persona que había ahí. O sea, me aparecía solamente el personaje. Y yo quise, que es la labor que tiene uno, reconstruir esa persona. O sea, y recobrar el pensamiento de ese personaje. Recobrar el pensamiento y recordar qué había pasado para que esta persona terminara siendo reconocida solamente por eso y muy escasamente por su obra. Y a Estela Díaz Barín le pasó el machismo. O sea, ella terminó siendo una caricatura por las circunstancias en las que en el ambiente en el que le tocó ser escritora, que era un ambiente muy machista que la abandonó. En el libro yo reconozco, aquí estoy reconociendo esta tradición de rabiosos que decía yo, ¿no? En el prólogo que tú tienes, unos ancestros, ¿no? A los que has seguido entre rabiosos o provincianos que han conquistado el centro, o en el caso de Pedro Lemebel, la periferia que conquista el centro. En el libro se describe con mucho detalle este acercamiento de Pedro al centro y que empieza a recorrerlo, ¿no? Que va desde la casa del escritor, al Goethe, al Parque Forestal, al departamento de una amiga ahí en la Plaza Italia. Ese es como su recorrido, la UNTA, sí, donde conoce a otras locas, digamos, con las que genera amistad. Se puede mirar el país en que estamos, el momento en que estamos, con esperanza o los resquemores subsisten en ti. Yo, ¿sabéis qué? Te va a sorprender esto. Yo tengo esperanza. A ver, yo sé que que Chile no es el peor de los mundos, digamos. Parece muy quejica todo lo que digo siempre, porque siempre hay alguien que dice, bueno, pero es que no hay que saber valorar. Pero yo creo que... Claro, esto pasó me acuerdo cuando murió el obispo González. Claro. Que todo el mundo valoró su papel como defensor de los derechos humanos durante la dictadura y tú dijiste, bueno, pero este mismo señor fue el que protegió y ocultó pruebas acerca de los abusos sexuales al interior de los salesianos. De los salesianos, y que eran muchos, y que era un tema que era público, que no era muy difícil. O sea, yo entiendo que en un momento haya hecho cosas valiosas, pero tenemos que respetar a esas personas a las que afectó haciendo esas cosas no valiosas y ser un poquito más cautelosos, ¿no? Bueno, lo mismo me pasa en general. Yo creo que, claro, Latinoamérica es una región que está atravesada por esos 2 elementos que digo, el clasismo y el racismo, por el autoritarismo, por todos los problemas que son comunes a distintos países, pero evidentemente... Por la impunidad. Por la impunidad, pero evidentemente en ciertas sociedades el problema es aún más grave. Totalmente de acuerdo. Yo tengo esperanza... ¿Que estamos en un cambio de ciclo? Que estamos en un cambio, que hay un cambio que es irreversible, sobre todo en la forma de enfrentar públicamente los problemas. A ver, explícanos eso. Que es el hastío que sentía gran parte de la sociedad a que no se hablara sobre asuntos incómodos. Que esos asuntos incómodos tenían que aparecer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La desigualdad, el machismo, la violencia de género, todo eso que apareció con el estallido. Todas esas banderas que aparecieron no eran banderas de partido eran banderas de reivindicaciones de un montón de gente que se había sentido silenciada en sus problemas. Pensemos que las primeras movilizaciones a partir del 2014 fueron todas movilizaciones de comunidades que estaban hastiadas de freirina,
el pueblo de estar oliendo mierda todo el día. Chiloé, los salmones. Chiloé, los salmones. Y así. Eso eran comunidades hastiadas que en un momento le dicen al Estado, a cargo del gobierno de turno, ya no nos queremos callar, póngannos atención, y salen a las calles y pasa lo que tienen. Esa dinámica se repetía, se repitió con la AFP, se repetía con todo y no pasaba nada. Yo creo que gran parte de la dirigencia política entendió que ya no se puede seguir en la dinámica del va adelante, lo vemos. O Chile no está preparado. O Chile no está preparado. O sea, que tal vez no existe una solución inmediata, porque yo creo que tampoco la gente quiere soluciones inmediatas, pero quiere al menos ver que alguien se está preocupando de que eso realmente es un problema. No, o sea, el estallido fue la expresión más dura de ese cambio, más dura y terrible. Los costos que tuvo fueron terribles. ¿Tú vives ahí cerca de la zona cero? Yo vivo cerca y para mí fue traumático. O sea, yo no soy de la generación, a pesar de lo que dijo uno por ahí, que yo estuve feliz y con lo que pasaba. No, yo estaba todos los días, cada minuto, preocupado porque angustiado porque le podía pasar algo a alguien. A mí no me iba a pasar nada. Yo no soy nadie que tome riesgos físicos, digamos. Pero sí, y hubo un montón de gente que lo pasó muy mal. Y un crítico social como tú, que podríamos decir que también eres eso, aparte del biógrafo, del periodista, del cronista. El cronista y yo creo que la crónica y la crítica social son dos caras de la misma moneda. ¿Puede tener esperanza o finalmente estás esperando el próximo derrumbe de nuestra moral yo creo que pública? Que tengo esperanza. Yo tengo esperanza. No grandes esperanzas. Yo tampoco soy nunca he sido un optimista de la vida. De la vida en general, ni siquiera. Pero sí tengo esperanza en la capacidad, no tanto de determinados liderazgos, como sí de una sociedad que ahora se atreve a sacar la voz. Y tengo esperanza de que esa sociedad que ahora se atreve a sacar a la voz... Y además que tiene los canales para hacerlo. Sí, que tengan los canales para hacerlo, sabe valorar la democracia. Y sabe, tal vez, lo que yo creo que tendemos a sobrevalorar nuestra capacidad de ser solidarios. Y digo sobrevalorar, porque la solidaridad muchas veces se entiende en Chile como caridad, como beneficencia, y no como un acompañar a otros en desventaja, que tal vez es una desventaja momentánea, o que no tenéis que tener una... No es fraternidad, no, es caridad. Claro. Yo creo que el hincapié es tender a formar relaciones más solidarias. Porque estas fracturas hipersegmentadas de sociales, geográficas, no ayudan como a pensarse como un encuentro, como en lugares de encuentro. No aparecen los lugares de encuentro. Ha sido muy difícil que aparezcan los lugares de encuentro, el último medio siglo. Bueno, Oscar, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco mucho esta entrevista. Gracias por todos estos pensamientos que son como gérmenes que tú vas dejando en la cabeza de la gente y que le permiten a la gente cambiar finalmente. Muchas gracias. Y que se creen estos espacios de encuentro, que seamos finalmente una sociedad solidaria y que no neguemos la realidad y que miremos nuestros problemas de frente. Un millón de gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted y nos vemos en un próximo programa.